Muy buenas. ¿Qué es una renta vitalicia? Una renta, esto que yo les voy a enseñar hoy, si usted es inversionista o usted es propietario de un inmueble y está buscando una forma diferente de enajenarlo, les va a servir. Les va a servir mucho. Incluso yo los videos que suelo hacer los hago no para abogados, para colegas abogados, sino para personas que no saben de derecho, que no son profesionales de derecho, pero este sí le va a servir hasta a mis colegas abogados porque este tema es muy desconocido, es muy desconocido. Hace días fui a la notaría décima de Medellín a llevar una escritura pública de rentas vitalicias y en esa notaría nunca habían hecho un acto de estos, nunca en la vida, no sabían ni siquiera cómo se liquidaba. Partan de ahí, qué tan común es este contrato que les voy a enseñar. Este contrato es muy valioso, no por los costos que implica incurrir en él, sino por la utilidad que tiene. Es sumamente valioso y yo voy a tratar de explicárselos brevemente. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Medellín y digamos que en el barrio en el que yo vivo, en la localidad donde usted viva, usted tiene un vecino, ese vecino es una persona senil, es un adulto mayor, tiene un inmueble, vive en su inmueble, pero no tiene ni pensión ni ingresos y no tiene, pasa serias necesidades económicas, casi que pasa hambre esa persona. Esto es un caso muy común de alguien que tiene una casita, pero no tiene cómo procurar su sustento, cómo pagar servicios, cómo comer. Y los hijos puede ser que no tenga o no le ayuden o no puedan, lo que sea, pero esta persona está sola. Si esta persona vende su inmueble se va a descapitalizar. Es posible que lo venda y eso le procure los recursos necesarios para comprar un inmueble de menor valor y entonces queda con un dinero de diferencia, pero empieza a consumirse ese dinero, es decir, se va a consumir parte de su activo fijo, se va a descapitalizar. Vender el inmueble no siempre soluciona los problemas de esta persona, puede ser que los pronuncie más. Entonces hay una alternativa diferente. Bien sea para adquirir el inmueble de una forma económica, bien sea para procurar una suerte de pensión. Eh, Creo que se los leí, no sé, creo que ya les leí el artículo 2287 del Código Civil que dice: la constitución de una renta vitalicia es un contrato aleatorio en el que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Quedémonos con estos dos elementos. Miren, yo podría decirle a ese vecino que tiene su casa, que está pasando una necesidad, decirle: vecino, le compro su casa. ¿Y por cuánto? No fijemos un valor. Usted no me va a decir si 2 veces el catastral o le vamos a hacer avalúo. No, 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 no. Vamos a fijar un monto fijo mensual. El 50% un salario mínimo, una suma determinada de dinero, puede ser en divisas, en dólares, por decir algo, pero no nos enredemos con eso en este momento. Una suma determinada de dinero. Se la va a pagar mensual, bimensual, semestral, anual. El hecho es que sea periódico, lo más usual es que sea mensual, como una suerte de pensión. Bueno, vecino, usted está en esa casa, usted está muy mayor, está solo, yo le voy a dar un salario mínimo mensual, un salario mínimo mensual, durante el tiempo que usted viva. Cuando usted se muera, se acabó la renta y la casa saldrá más barata o más cara si el otro vive mucho o poquito. Yo la pago, la renta vitalicia, y con eso me hago dueño al inmueble. O puede ser incluso durante mi propia vida. Yo ya estoy anciano, te voy a pagar mientras yo esté vivo. Cuando muera, se acaba la renta y ya entra en mi patrimonio o el de mi sucesión. O te voy a dar una mensualidad, tenés una hija enferma o una situación, una necesidad especial, yo te empiezo a pagar mientras esa persona esté viva. Si esa persona fallece, termina mi obligación, ya no tengo que pagar nada. Yo puedo pedirle a cambio el inmueble, que es lo más normal. Entonces es como una forma diferente de adquirir un bien inmueble. Yo me hago dueño del inmueble por un precio determinable, pero no determinado. No sé cuánto voy a terminar pagando, pero sí sé cuántos son el monto fijo y la periodicidad de esas rentas. Entonces yo le empiezo a dar, por decir algo, a la persona senil que está en esta casa, le empiezo a dar el equivalente, es que no quiero decir cifras porque estos videos se desactualizan, el equivalente a un 50% de un salario mínimo mensual. Y si la persona vive no más 10 años, pues salió más económico. Si vive mucho, salió más costoso. Y ya está. Básicamente ese es el contrato. Punto. ¿Lo entendieron? Sobre esta
negocio que acabo de describir, ustedes pueden jugar con las condiciones. Podemos decir que es mientras un tercero viva, mientras yo que estoy pagando. Lo normal es que mientras el propietario del inmueble, quien recibe la renta, viva y fallece. Entonces, yo tengo un inmueble y me van a decir, hombre Pablo, vendémelo, cedémelo, haz una enajenación a título de rentas vitalicias, vendémelo para que nos entendamos y yo te voy a dar un monto fijo mensual. Claro, yo se lo puedo entregar, me salgo de la casa, se lo entrego al que me lo está comprando y esa persona me empieza a pagar una mensualidad, O le podemos poner a esas rentas vitalicias un comodato, por ejemplo, podría ser precario o un comodato que sea durante todo el tiempo de la vida del comodatario, que es lo más normal que esa renta vitalicia vaya con un comodato. Entonces, el señor que pusimos el ejemplo que está en ese inmueble, que está pasando mucha necesidad, está cediendo su inmueble a un tercero a cambio de que le paguen una suma periódica, digamos mensual, mientras, digamos, él fallece. Él tendría que irse, salvo que el que está adquiriendo el inmueble se lo deje prestado, que ese préstamo se llama comodato. Y ese comodato puede ser incluso mientras el otro también fallece. Entonces, cuando el otro fallece, acaban los dos contratos. Tanto el comodato, se acabó el préstamo, como la renta vitalicia, no tengo que pagar más y quedé como propietario de un bien inmueble. Este contrato es súper interesante, es súper útil para los que, digamos, son profesionales en derecho y tengan acceso a esta información, porque mis videos no son para colegas, sino para personas que no son profesionales en derecho, que no sean abogados, pero incluso este es un tema tan desconocido que enhorabuena si algún colega está viendo este video. Ya los colegas, como son abogados, pueden ir más allá y empezar a jugar con los elementos del contrato. Le puedo poner que mientras un tercero viva, sí, ese tercero puede ser un niño recién nacido y entonces la vida va a ser muchísimos años y voy a terminar pagando muchísimo dinero, sí. ¿Qué pasa si la renta en transmora se puede cobrar ejecutivamente normal? Mire, hay algo súper interesante en este contrato. Estos días hice, como les digo, una renta vitalicia en la notaría décima y los inmuebles que estábamos cediendo los cedimos de un cliente que es persona natural, que tiene varios inmuebles que conforman una finca, los cedimos a una sociedad que, paréntesis, por cierto, le creamos una sociedad a sus hijas menores de edad, ellas son accionistas, la mamá de las niñas es representante legal y esta sociedad fue la que adquirió el inmueble. Y la sociedad se comprometió a pagarle una renta vitalicia a mi cliente. Una renta vitalicia a mi cliente, esos inmuebles ya no son de mi cliente. En su patrimonio ya no corren riesgo esos inmuebles y él recibe una renta. Cuando fuimos a la notaría ni siquiera sabían sobre qué valor se liquidaba eso para efectos de rentas y registro. ¿Cómo les parece que ni siquiera se liquida sobre el avalúo catastral? Eran unos inmuebles, en este caso que pongo bastante costosos, estimamos el valor en $1 millón, unos 4.000 millones de pesos colombianos para el momento en que estoy haciendo este video. Y el avalúo catastral era muy inferior, como 250 millones de pesos. No se hizo ni sobre el valor real, que tocan las compraventas declarar el valor real bajo gravedad de juramento y por hoy. No se hizo ni siquiera sobre el avalúo catastral, ni mucho menos una IMEA del avalúo catastral. ¿Cómo les parece que la liquidación de las rentas de este negocio es 5 años la renta? 5 años la renta, y en el contrato que yo hice había puesto un salario mínimo mensual y en 5 años hay 60 meses, entonces la base para liquidar este contrato eran 60 salarios mínimos. Baratísimo, baratísimo, baratísimo. Para los que saben de negocios de inmuebles, esto es extraordinariamente bajo. Me salieron las escrituras por menos de medio salario mínimo, por 537.000 pesos para el momento en que hago este video. O sea, sale baratísimo. Es una forma de enajenación de un inmueble que, por cierto, cierra mucho las puertas a que terceros vengan a demandar simulaciones, nulidades, porque es un contrato que se está cumpliendo, que se cumple con el pago periódico de una renta, que no requiere entrega, que por lo general se hace entre conocidos. Entonces, cuando alguien quiere demandar una simulación, les recomiendo este texto para los que son abogados, la prueba de la simulación. Las simulaciones se prueban a partir de indicios, de la construcción de indicios. Por ejemplo, un indicio es causa simulandi.
Otro indicio es necesidad, necesidad del negocio. Otro es el parentesco. Otro es la falta de entrega. Entonces, estos indicios van perdiendo, eso se llama, no es que no se puedan probar los hechos indiciarios, sino la máxima de la experiencia. Va perdiendo fuerza la máxima de la experiencia porque en estos casos de rentas vitalicias, por la naturaleza misma del contrato, estos casos son muy difíciles de derrumbar a través de una simulación o de una nulidad. No quiero decir que simulen estos contratos para defraudar a terceros, no, sino que muchas veces hay personas que tienen problemas financieros y están buscando cómo proteger su patrimonio. Esto lo hacen también a través de protocolos de familia. Busquen qué es un protocolo de familia. Hay muchos profesionales del derecho que ayudamos a implementar protocolos de familia a familias que tienen patrimonios importantes, y este es un contrato bastante útil para implementar protocolos de familia. Entonces, si usted es inversionista y está buscando una forma diferente de invertir o una oportunidad diferente de negocio, si usted conoce un propietario de un inmueble que está pasando necesidad económica y quiere procurarse una suerte de pensión mientras vive y que no le interesa legar especialmente a alguien su inmueble, dejar un legado sobre su inmueble o una herencia, pues esta es una opción. Busquen, amplíen este tema. No es un tema fácil porque no es común, porque es absolutamente desconocido aquí en Colombia, pero con todo gusto, si les interesa, en la descripción del video voy a dejar mis datos para que puedan separar una cita con nosotros y tener una asesoría. Muchas personas escriben y simplemente para cotizar el precio, y luego no les interesa. De una vez, para que sepan, con nosotros aquí en la oficina las asesorías más económicas tienen un costo del 50% de un salario mínimo. Si usted cree que necesita ampliar este tema, si está dispuesto a pagar la asesoría, nos puede escribir. Vamos a dejar un enlace a nuestro WhatsApp en la descripción, y si no, la invitación es para que por sus propios medios o acudiendo al profesional de derecho de su confianza investigue acerca de las rentas vitalicias y se animen a suscribir este tipo de contratos, que son una maravilla. Por donde lo vea es un gana-gana, por donde lo vea económicamente, financieramente, que no es lo mismo, en cuanto a las soluciones a los problemas que brinda este contrato, porque eso no se logra a través de una compraventa cualquiera. Estas condiciones son bien particulares, aplican para muchos casos, y con todo gusto les podemos asesorar. Mire, este contrato es un contrato que es una especie de negocio fiduciario. Sí se usa para la adquisición de un inmueble, porque la renta vitalicia no necesariamente requiere la enajenación de un inmueble a cambio de la renta. Es oneroso, podría ser la realización de una obra, una obligación de no hacer, pero cuando es para la adquisición de un inmueble, es una especie de negocio fiduciario. Los negocios fiduciarios los hablaremos si se quiere en otro video, pero es en el cual un resultado está supeditado a una condición, más o menos. Entonces quédense con eso, mis colegas, y pues amablemente nosotros les ofrecemos ampliar esta información en una asesoría, y si no, consulten por su cuenta. Rentas vitalicias, no se les olvide, es una maravilla de contrato, es una maravilla, es muy parecido a lo que el gobierno Duque estuvo proponiendo en su momento para la hipoteca inversa, que solo iba a aplicar para entidades financieras. Bueno, rentas vitalicias, ahí lo tienen. Listo, chao.